Platicando a la Carrera, un podcast de Kilómetro 7. Correr es un estilo de vida. Correr es compartir, convivir. Correr es hacer comunidad. Platicando a la Carrera. Entrevistas, tips de nutrición, recomendaciones de tenis y accesorios, anécdotas, competencias y mucho más. Amigas, amigos de Kilómetro 7, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Platicando la Carrera. Jesús Núñez, ¿cómo estás? Poncho, muy contento de tener aquí a clientes, corredores y emprendedores del running, porque también el running puede convertirse en un negocio siempre y cuando generes la experiencia que nos van a venir a contar el día de hoy. Claro que sí. Mariana, Yair, ¿cómo están? Bienvenidos. Mucho gusto, muy bien, muchas gracias. ¿Qué hay? Platíquenos un poquito de este proyecto que ya es toda una realidad, que ya llevan operando un buen rato, Ingravito. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué es? ¿Cómo nace? Platíquenos un poquito, Yair, Mariana, ¿quién quiere empezar? Pues bueno, ahí nos vamos rebotando ideas, pero bueno, Ingravito surge de la necesidad de poder compartir experiencias. Primero entre nosotros, vivirlas, pasar tiempo en la montaña, que ha sido como parte esencial de lo que buscamos, crear un estilo de vida propio que podamos compartirlo con nuestros amigos, con la gente que le apasiona, con la gente que lo necesita, y que además a partir de pandemia un poco más exponencial se viene esta necesidad de pasar tiempo en la naturaleza y de ser más uno mismo, ¿no? Ingravito significa sin gravedad. La intención es ser ligeros, es dejar un poco lo que nos sobra en esas experiencias en la montaña, en la naturaleza principalmente, que es un poco el objetivo de generar experiencias en la naturaleza. Y bueno, con esa necesidad empieza a haber un grupo de personas un poquito que creen en nosotros, en la inquietud de poder ir a explorar como más experiencia, porque también llevamos un poco al límite del cuerpo y eso nos ha ido dando pie a poder crear más experiencias, buscar donde no hay mucho explorado, por lo menos en esta parte de México. Y bueno, estamos creciendo según también lo que la gente nos va pidiendo y los sueños que vamos viendo en nuestra comunidad. Llévanos a ese día cuando están ustedes dos sentados, comiendo, desayunando, no sé, y dicen, oye, ¿por qué no hacemos este proyecto? Llévanos a ese día, por favor. A ver, ¿tú? No, pues no me sé el día exacto, no lo sé. Pero, ¿te acuerdan más o menos una semana, un mes que alguien dijo, oye, ¿por qué no? Sería una buena idea. Sí, pues empezamos a salir a hacer trail aquí cerca y ¿En León? Aquí en León, sí. Y queríamos compartirlo con más gente y también necesitábamos cambiar nuestra forma de hacer dinero, porque tenemos cada uno nuestros trabajos, pero queríamos encontrar algo que pudiera ser nuestro hobby, que nos apasionara, pero que también nos pudiera ayudar a vivir de esto, porque pues nos gusta mucho vivir en la montaña, en la naturaleza. Entonces pues realmente lo fuimos haciendo poco a poco. A lo mejor tardamos, no sé, ¿qué serán? Como unos 3-4 meses en darle forma, pero cuando decidimos que nosotros queríamos dedicarnos a esto tal cual, fue cuando creamos Road to Ista. Es el día que tengo más claro, que literal fue un domingo, después de desayunar, en el sillón nos pusimos a hacer como bocetos sobre lo que iba a ser Road to Ista, y un poco soñándolo porque no teníamos ni idea de precios, ni idea de nada, y así como, no, pues vamos a hacer un proyecto que dure 4 meses para preparar a la gente y que suba a Lista, porque yo no había ido a Lista nunca. Yair sí, y él siempre me decía, es que yo te quiero llevar a Lista conmigo, y el año pasado no lo logramos, y un poco este tema del Road to Ista fue por un deseo nuestro, o sea, un deseo de querer ir juntos a Lista. Entonces de ahí surge, y ese día empezamos a hacer nuestro proyecto, y yo creo que es el proyecto que nos ha llevado a más gente. Así es. Creo que ahorita que nos comparten todo esto, mucho la queja en ocasiones de los corredores es que las carreras ya se convirtieron en un negocio. Pues claro que tiene que ser un negocio. Nadie por amor al arte va a ir a ver corredores llegando a la meta con cara sudada. Y no, o sea, obviamente tienes que ofrecer un valor agregado, y habrá carreras que a lo mejor
desde nuestra perspectiva se nos hacen caras porque no nos ofrecen un valor agregado, pero habrá carreras que digas, por todo lo que me da, por todo lo que me ofrece, por las vistas, por la ruta, por el kit, lo pago y me devuelve cada peso en experiencia. Creo que algo que caracteriza mucho en Gravito es justamente esta parte de la experiencia que nos platicaban ahorita fuera de cámaras, que tanto uno como otro ya pues traía algo que ha abonado a este proyecto, y me gustaría que nos compartieran un poco más de cuál es el valor agregado o el sello que caracteriza en Gravito. Sí, bueno, justamente sí inicia el proyecto como generadores de experiencias en cuanto a poder llegar a lugares, a situaciones, a vivir en colectivo o a nivel individual sensaciones que no exploramos normalmente, ¿no? Evidentemente, como todo, como un maratón, como cualquier tipo de reto físico o emocional o laboral, pues es conforme vayas arriesgando más o llegando más a cierto límite, es cuando te sientes más lleno de satisfacción, ¿no? Hemos vivido, incluso parte de la experiencia que tenemos es cuando hemos hecho recorridos, ya sea de trail o de hike o ahora la alta montaña, vemos cuando la gente está más feliz, es cuando más sufre. Sí, por 2 años. Y eso creo que también hay que dejarle de tener miedo, sin obviamente poner en riesgo tu vida, o tan en riesgo, porque al final sí no vas a un salón cerrado y sin cosas filosas, ¿no? O sea, al contrario, vas a un lugar súper abierto con muchísimas posibilidades de sufrir algún percance, pero yo equiparo mucho el tipo de experiencia que vivimos ahora con esto a lo que nosotros nos dedicábamos previamente. Yo he tenido muchos años desarrollo de experiencias culturales, artísticas, y me recuerdo con mi familia me han dicho varias veces, oye, ¿por qué te gusta más el arte o ese tipo de actividades con respecto al comercio convencional, ¿no? Y le digo, pues porque cambia la vida, o sea, a la gente le cambia la vida. Tú ves un cuadro y te cambia la vida. Bueno, no la vida, pero sí la perspectiva de la vida o de una situación o del momento, y al final pues el momento se reduce o se maximiza la vida, ¿no? En ese sentido creo que da mucha conciencia del momento. Y cuando yo también hacía teatro o estaba en la gestión de teatro, mejor dicho, y yo veía a la gente que salía o llorando o sonriendo o queriendo platicar como si hubiera vivido la situación ahí enfrente, sí, realmente, que obviamente ese es parte del objetivo. Y en esto pues también, o sea, siempre estamos al filo de la emoción. Entre unas personas hay llanto, hay alegría, hay reflexión, hay dolor, hay goce, están las quesadillas finalmente, el desayuno, el viaje, el cansancio. Entonces son un montón de emociones que tocas y que al final eso te prepara para tu día a día, ya sea en la ciudad, en el pueblo, en la montaña, en la comunidad en donde vivas, ¿no? Justamente esta parte que dices de sin gravedad, ¿no? Y sin hay que ir a la montaña pleno, ¿no? O sea, como sin expectativa, sin el hecho de decir, voy a pasarme esto, porque la montaña al final te va a sorprender, ¿no? Claro. Y justo a mí me llama mucho la atención que los dos tratan de hacer como este complemento muy padre, ¿no? O sea, desde el punto de vista de que todo lo hacen una experiencia, lo hacen ver bonito, ¿no? Pero también arriba de la montaña llevan la responsabilidad de un grupo o de personas que en su mayoría, nos comentaban fuera de cámara, son principiantes. ¿Qué emociones han detectado más, que son las más recurrentes? Me imagino, por ejemplo, de sorpresa, ¿no? De a lo mejor la primera vez que ves un amanecer, no sé. ¿Cuál es esa emoción que ustedes ven que más se repite en estas experiencias que ustedes generan? Pues hay un montón de emociones, bueno, no es como positivas o negativas como tal, pero nos enfrentamos muchísimo a la frustración y el cómo uno empieza a
como adaptarse y a poder decir, bueno, ok, ya no me salió esta vez, pero la siguiente lo voy a intentar y lo voy a intentar de esta manera o de esta manera. Yo creo que sí nos frustramos mucho, pero también la recompensa de darte cuenta que puedes lograr algo que no te imaginabas que eras capaz, yo creo que eso. Hay gente que ha hecho este proyecto de Road to Ista que eran los últimos del grupo y terminaron no en los últimos y con un cambio físico, mental, increíble. O sea, eso yo creo que el estar tan cerca de tantas emociones juntas, o sea, porque es así de sorpresa, pero ya me frustré, pero ya otra vez ya me volví a emocionar, pero otra vez ya me enojé, o sea, como que es todo en un ratito y entonces vuelves otro, porque ya te expusiste tanto y lo resolviste de una manera diferente que te cambia. Cada montaña diferente, como decías, las sorpresas. Claro, acabamos de hacer un post por ahí en redes que habla justo de la montaña es la mejor metáfora de la vida, pero más allá del coaching o de todos estos protocolos de superación que hemos vivido todos, ¿no? Por lo menos en este tiempo contemporáneo, porque de verdad sí, te revuelca, así como la ola del surf también te revuelca, o sea, pero vuelves, o sea, y es siempre altibajos, pero sí es como la metáfora del maratón, creo yo también, que es la reina de la distancia, y sí pasas por todas las etapas, ¿no? Y acá igual, o sea, llega, además de que como ya lo hemos platicado, pues la cima o la cumbre es la mitad, entonces claro, todavía tienes que dosificar tus emociones, tu fuerza, pues también la alegría de compartir ese llegar con bien, ¿no? Y que además, que el hecho de hacer cumbre tampoco es obligatorio. O sea, es muy importante también, que yo creo que es algo que hemos aprendido mucho, es escuchar tu cuerpo y saber en qué momento ya no puedes seguir y cuándo es algo físico y cuándo es algo mental. Cuando es algo mental, probablemente puedas trabajarlo y decidir continuar. Cuando es algo físico, o sea, saber en qué momento tu cuerpo ya está en un límite que ya, o sea, te va a hacer daño si continúas. Pero además, ¿qué es lo que tiene la montaña para enseñarte? Porque muchas veces es si no es que yo voy y hago cumbre y si no hago cumbre estuvo mal. No, o sea, ese día tú no tenías que hacer cumbre y hay que saber por qué, o sea, qué te tenía que decir ese día la montaña a ti. Entonces, hay un montón de cosas que nosotros hemos visto y hemos aprendido también, que le encontramos el valor a la montaña más del aprendizaje que el hecho de llegar a la cima y todo lo que aprendes en el trayecto. Entonces eso es importante, o sea, creo yo, porque es solamente hablar de cumbres tampoco creo que sea lo más importante. Claro, yo creo que es mucho autoconocimiento, ¿no? Uh-huh. También aprendes mucho durante este proceso, como dices, o sea, todo el proceso de el entrenamiento, el ascenso, ese mero día, ¿no? También aprendes mucho. ¿Ustedes qué han aprendido del otro lado? O sea, en la organización, en llevar a un grupo, porque a lo mejor también ese día esa persona no pudo hacer cumbre, pero a lo mejor ese día tú también amaneciste enojada o te peleaste ahí con Yair porque no hizo lo que tú querías. O sea, ¿qué han aprendido ustedes dos? ¿No sabes algo? Digo, me imagino. ¿Qué han aprendido ustedes dos, tanto de manera personal como en pareja y como socios también? Platíquenos un poquito, digo, si se puede, alguna experiencia que hayan vivido y que hayan aprendido. Pues de entrada, como el tema pareja, digo, en equipo nos enfrentamos todos a la frustración, y estamos al borde de ¿qué? Cuando estás así con todas las emociones, pero estamos él y yo también, o sea, una crisis pues sí, porque estás con miedo, con frío y de repente estás enojado porque no sé, porque te pegaste con una piedra en la espinilla, pero además tienes frío, pero además y entonces y él también, pero luego los demás también, y entonces nosotros tendremos que en ese momento no puedes explotar. Vimos gente que le costaba trabajo vivir ciertas cosas, nosotros no podemos llegar ahí. No.
Pues sí, creo que se vale. O sea, dejaríamos de ser. Creo que Ingrávito dejaría de ser esto que está pasando ahorita, ¿no? Aquí realmente no podemos fingir ser otra cosa. Sí es interesante y es complejo porque hicimos un grupo también en particular este proyecto de Road to Ista. Formamos más de 80 personas, formamos parte en una cumbre, en una cumbre local, es decir, en las montañas de Guanajuato o en algún más de 4,000. Siempre hubo formas de ser distintas, ¿no? Y pues obviamente hay gente que maneja la frustración, el miedo, el pánico, el dolor o la alegría de distintas maneras. Ahora nos escribieron un comentario muy bonito, muy interesante, una compañera del grupo que fuimos a Ista, que decían: gracias y toda mi admiración porque ustedes pues no se podían rajar, ni modo, o sea, ustedes no. Yo sí siento que yo me podía rajar. El tema es que obviamente te fortaleces también en equipo, ¿no? O sea, puedes lograr más a través de la admiración, de las porras, de los comentarios positivos, y obviamente sí, hay un pequeño ingrediente que es un deber hacerlo mejor, como ejemplo, como guía, como lo que sea. Pero bueno, las cosas van fluyendo también y además nosotros intentamos hacer un trabajo en cada montaña. Cada proyecto tiene una intención muy particular. Creemos en el mindfulness, en el sentido de poder meterle la intención de vida y la conciencia de cada entrenamiento, cada reunión. Intentamos hablar de nutrición también para poder hacer mejor las cosas, tener un mejor desempeño, disfrutarlo más. Entonces, pues sí es complejo el manejo de la energía y de las formas de ser, pero sí, la montaña dicta, o el mar dicta, o la jungla a la que vayas, o sea, sí creo que se hace algo más allá de lo que uno quiere. Pasa porque lo intencionas, ¿no? Claro. Totalmente. Creo que quienes hemos tenido la oportunidad de correr en montaña, hemos descubierto que no eres el mismo que baja en la montaña que el que subió. Entonces, esa parte, yo recuerdo la primera vez que estuve en una montaña, yo llevaba mi vida literal en la maleta, iba llena de cosas para cuidarme de la montaña. Y esto por si me sale un animal, y esto por si una navaja, y si me da el mal de altura me va a inyectar esto. Y realmente, estando allá, dije: ¿y a qué hora va a aparecer como todo este peligro, esto malo que me habían contado cuando o sea, creo que subí con la maleta llena de cosas para cuidarme en la montaña, pero bajé con la maleta llena de, o sea, recuerdos, aromas, vivencias, experiencias que dije: ay, ni era tan necesario que trajera todo esto cargando. O sea, yo ahí no conocía lo que era Ingrávito, pero pues creo que también tienes que subir no solo muy ligero de cosas, sino también muy ligero de mente, porque bien lo acabas de decir, la montaña tiene un componente mental, donde qué padre que lo vivas en grupo, pero también es mucho trabajo contigo mismo. Sí. En ese sentido, ¿ustedes qué le recomiendan a la gente o qué le dirían a la gente que quiere tener este acercamiento? ¿Cómo tendrían que preparar su mente para una montaña? Híjole, yo creo que, digo, entre los dos nos complementamos, porque probablemente Yair dirá algo diferente, lo que voy a decir yo, porque yo en esta parte del Road to Ista yo me encargo del entrenamiento y como la parte física. Entonces yo considero que sí, la montaña es tu mente, pero necesitas sentirte fuerte, o sea, sentir tu cuerpo fuerte y preparado para que esa parte de tu mente que te dice no puedes porque no eres fuerte, tú dices sí puedo porque entrené. O sea, para mí no es que sea lo más importante, pero sí un buen porcentaje sí es el entrenamiento. A nosotros nos ha contactado mucha gente principiante y nos llama mucho la atención y decimos, ¿cómo? O sea, ¿por qué? ¿Qué pasa? O sea, que de repente, o sea, del sillón a la montaña. Y decíamos, es que es caminar.
O sea, probablemente la gente dice es que ya yo camino y pues puedo caminar en la montaña, pero en realidad y nos ha tocado mucha gente que es que yo fui a tal y me fue muy mal porque yo no lo había hecho nunca y no sé qué. Entonces, sí hay gente que le va muy bien porque, no sé, sus genes están hechos para la montaña, pero yo creo que la mayoría de las personas sí debemos prepararnos. Claro. Entonces, para mí sería esa parte. Digo, ya el tema mental le toca ya. Sobre todo esa parte que tú abajo de la montaña dices, no, sí, claro que va a poder. Estás en la montaña y te sientes tan chiquito y ves la montaña tan grande y dices, sí, ¿será? ¿Podré? Claro. Sí. Pues yo creo que hay que aprender a manejar la incomodidad. Claro. Básicamente, ¿no? En todos lados, en todos los factores también de la vida. Pero acá pasa mucho porque además, bueno, a partir de los 4800 empiezas a vivir una situación distinta en tu cuerpo o en el tiempo, en un ultra o en un trekking de 2 días. Es tiempo en la montaña, ¿no? Y creo que a veces no estamos acostumbrados a... Bueno, yo sí y quiero acostumbrarme más, pero en realidad cuesta trabajo estar a veces hasta en silencio o contigo simplemente, con la naturaleza. Creo yo que parte de lo que hace fuerte la mente es pasar tiempo en la montaña, o sea, pasar tiempo así. Un amigo también aquí en el cerro me dijo, pasa tiempo en la montaña, y sí, ayuda mucho. Yo estoy emocionado porque en unos días voy a pasar muchas horas solo en la montaña y más allá de cómo me vaya a ir, quiero sentirlo, ¿no? Entonces yo creo que eso va muy de la mente, muy de la mano con la mente, que fluyas, pero que también fortalezcas eso, o sea, que te pongas a lo mejor objetivos cortos. Voy a correr o voy a caminar a un ritmo 2 minutos, o voy a ir de aquí a esa piedra y de a poco, o sea, no atiborrarnos de cosas también, porque la mente no va a poder ni tu cuerpo ni tu mente. Y bueno, esa combinación creo que es idónea, poder entrenar. Sí, estamos impactados por la gente, dice, yo quiero ir a lista. Pues sí puedes, sí podemos todos, pero sí creo que hay que ir paso a paso y justo por eso diseñamos proyectos de este tipo, ¿no? Claro, y yo creo que Chuy siempre es lo que decimos aquí en el podcast y en Kilómetro 7 a los clientes que vienen, de acercarse a personas profesionales, ¿no? O sea, acercarse y tener un plan, no solamente es decir, pues voy a ir y ya, ¿no? O sea, voy a entrenar, voy a ir con el nutriólogo, si siento una lesión, pues voy metiendo con un fisioterapeuta, o sea, es todo un equipo, digamos, multidisciplinario, y creo que se complementan súper padre, porque yo creo que al final la mente también la entrenas todos los días en el entrenamiento, ¿no? O sea, también, todos los días que dices, ay, no, porque no todos los días amaneces de voy a entrenar 6 de la mañana, ¿no? O sea, muchas personas piensan que los que entrenamos todos los días nos levantamos súper felices a entrenar todos los días, y no es cierto, ¿no? Sí. La realidad es que hay días que dices, ay, y si me quedo otro ratito a dormir, y ahí entrenas tu mente, ¿no? Y totalmente, obviamente, si logras salir de la cama, pues también vas a entrenar el cuerpo, ¿no? ¿Les ha tocado en ese sentido a alguien decirle, no es tu momento? O, por ejemplo, no sé, oye, no entrenaste, no puedes hacer esta excursión o este viaje, o como le digan, incluso ya en la montaña decirle, oye, ¿sabes qué? Te veo mal, ¿no? Lo que decías hace un ratito, oye, te veo mal, ya aquí para. ¿Les ha tocado decirle a alguien no? Pues más bien, o sea, sí, pero no durante la montaña, sino previo. O sea, cuando nos hemos dado cuenta que hay gente que no tiene la condición para ir, sí hemos dicho, mejor no, mejor espérate a una próxima. Porque lo que nosotros intentamos hacer con este proyecto era que la gente se fuera preparando poco a poco. Entonces ellos mismos, o sea, de cómo se vieron en la primera montaña a cómo se vieron en la última, eran completamente distintos. Entonces sí había gente que entrenaba poco, pero la mayoría entrenaba. O sea, no a un punto de decirle, tú no puedes ir porque tú no hiciste tal y tal, porque sí lo hacían. O sea, al final ellos también están pues pagando por un programa, claro, por un plan, y sí lo llevan a cabo. Y lo que nosotros hacemos, Yair generalmente es la retaguardia, entonces él va con las personas más lentas.
Sí, es un reto padre. Yo también, bueno, cualquiera que vaya en retaguardia, pero a mí me tocaba aprender mucho porque pues a veces no es tu paso, pues vas lidiando también con situaciones complicadas de ya no puedo y luego tú ves que sí puedes. O de plano, creo que a mí sí me ha tocado ver que no, yo no sé por dónde se le van a quitar los labios morados, ¿no? O sea, pero lo hemos logrado. Al final, fíjate, digo, ya esto apenas va empezando, pero sí tuvimos un par de situaciones en las 4 montañas que sí era para ya decir no. Pero de alguna manera entre alimentación, que al final pasa mucho, de pronto no tomas la suficiente agua o no te alimentas y es cuestión de unos pocos minutos en donde ya te cambió el escenario y ya se te puso la barrerota, ¿no? Y lo hemos logrado, lo logramos al final, nos tardamos un poquito más, pero creo que también eso, no dejamos desistir tan fácil a la gente. Nos hemos dado cuenta que hay agencias, hay muchos proyectos en donde no les interesa cómo llegues al campamento base, ¿no? O sea, vamos a intentar subir y pronto desistes y bueno, ya. Y no, nosotros la verdad es de que sí intentamos que haya una constante motivación, cuidado y bueno, por ahí ya un amigo nos bautizó como Ingravipunks. Y nos encanta la idea. Pero pero a tu pregunta, nunca hemos tenido un caso grave. O sea, nunca un tema de altura que digas, nunca. O sea, ya está bajando su oxigenación o algo, nada. O sea, no hemos llegado ahí como pues, ay, ¿qué importa? Tú síguele, no, yo no hemos llegado ahí, no nos ha tocado nunca un caso. O sea, lo más difícil ha sido pues gente que no está tan expuesta a pasar límites. Entonces cuando ya se empieza a sentir rara, o sea, como que ya me duelen mucho las piernas, es que ¿por qué no se me quita este dolor? Entonces ya empieza la mente. La frustración. Y decir ya no, a una chava le pusimos su monitor de frecuencia cardíaca porque ella ya estaba muy nerviosa. O sea, lo que le estaba haciendo sentir incómoda era su nerviosismo, no realmente su malestar físico. Entonces ahí es donde entra Jair y ya empieza así como, no, sí puedes y echar porras y todo. Entonces, pero nunca se grave. Súper bien. Sí. La importancia sobre todo de hacer estas cosas acompañado, o sea, lo platicábamos ahorita, si muchos de nosotros hubiéramos tenido este primer acercamiento a la montaña, esta serie de que te tienes que cuidar, pero también que tienes que disfrutar, porque a veces vas como mucho con la espada desenvainada y no te permites, pues como esta parte de las vistas, esta parte de las sensaciones, esta parte de los paisajes, poder también disfrutarlo, ¿no? O sea, para mí el cambio de asfalto a montaña fue como, es que no todo en la vida es correr rápido, o sea, o primero permitirte caminar, para mí eso fue un gran trabajo mental, o sea, permítete caminar y disfruta el paisaje, o sea, que aquí es una zona segura, o sea, yo con la navaja esperando que saliera el oso. Y realmente como esa parte de, a ver, relájate, estás en la montaña y la montaña tiene mucho que ofrecerte y saber que vas en un equipo, o sea, creo que se me hace muy valioso, pues muy contagioso y por eso cada vez más gente se está animando a hacerlo y si pueden hacerlo de esta forma, pues qué experiencia, ahora sí que qué mejor. Claro. Totalmente. Oigan, a ver, pasando a temas más terrenales, ya nos fuimos como mucho a la montaña, a la mente y todo, pero yo tengo la duda, lo platicábamos fuera de cámaras, del tema, por ejemplo, ¿qué le piden a las personas? ¿Cuál es como el kit básico? ¿Ustedes se los proporcionan? Y bueno, y un poquito antes también, a ver, llevaban, han hecho Road to Ista, llevan una edición, ya están preparando, vi en redes que ya están preparando la siguiente, llevan una, ¿verdad? Sí, llevamos una edición. Que fueron 4 meses. 4 montañas. Y cuando llega un principiante y les dice, oye, a ver, a mí me interesa, ¿qué le piden? ¿Cuál es el kit necesario inicial? ¿O ustedes lo proporcionan? ¿Cómo está ahí el asunto? Pues intentamos primero sí acercarle la posibilidad a la gente y que no se asusten, ¿no? Porque ahora también vivimos en un tiempo donde tienes que equiparte absolutamente de todo y definitivamente acá sí lo necesitas,
pero creo que también primero se puede evaluar la pasión de la persona, ¿no? O sea, si tú tienes ganas, vamos deshilachando de a poco. Creo que podemos comenzar con calzado. Básicamente cuidamos el calzado y la hidratación. Okay. Es decir, ya sea, o sea, chaleco de hidratación preferentemente, o una mochila que vayas cómodo, que no te lastimes y demás, y tu calzado para que tengas algo de seguridad. Eso es como lo básico, porque también, bueno, aquí tampoco es que haga frío y pues tampoco requerimos crampones ni nada de momento, ¿no? Tenemos una preparación previa a la primer alta montaña, que en este caso es Nevado de Colima, y previo a eso pues podemos ir comprando accesorios, algunas cosas que sí son básicas. Empezamos a trotar y a caminar de noche, entonces bueno, tu frontal es muy importante. Y de a poco vamos ampliando el abanico de necesidades, que sí se requiere algo. Afortunadamente también con tantas opciones ahora ya también hay cosas accesibles, claro, ¿no? Por ahí, y esta es una, también aquí en Kilómetro 07 está buenísimo porque puedes también adquirir cosas básicas para esto, claro. Y creo que de a poco te puedes ir dando cuenta de qué tanto. Hoy hablaba justo con gente y les digo, es que todo lo que te compres, prácticamente todo, lo puedes usar en camping, en actividades al aire libre, en viajes. Son cosas cómodas, súper duraderas, están chidas también. Entonces creo que es una inversión a muy largo plazo, y eso también es importante que la gente lo sepa, porque pues además de que va seguro, pues estás haciendo una compra que sí es bastante redituable, ¿no? Totalmente. Nosotros proporcionamos los cascos y poles. Nosotros, o sea, ese es como el equipo que nosotros cuando llevan a alta montaña. Sí, pero realmente toda la ropa debe de ser algo que elijan a su medida, porque es importante que sea cómodo, porque pasas tantas horas con esa ropa puesta que sí debe de ser, o sea, no podría ser rentado o prestado, pues. O sea, sí tiene que ser, o a lo mejor prestado, porque hay gente que así lo hizo en esta edición, pidió prestadas ciertas cosas y compró poquitas para la primera montaña. Y al final no vamos a necesitar, como decía Jair, crampones o cosas mucho más especializadas hasta lista. Entonces tienes 3 meses para que tú puedas ir repartiendo como tus gastos, ir comprando cosas. Y sí hay un montón de opciones muy accesibles para comprar equipo. Súper bien. Uh-huh. Chuy. Yo creo que aquí le pueden dar salida a esta duda, que entre corredores se dicen que cuando llegas a determinada altura, tus desechos ya no se desintegran y no sería como ecológico dejarlos ahí en la naturaleza. ¿Qué tan cierto es eso? Yo soy experta en ese tema. Porque de ello depende que yo me anime a hacer una alta montaña. Mira, yo no sé qué pasa. Bueno, no, sí sé qué pasa. Primero, cuando tú empiezas a subir, tu cuerpo necesita dejar de ocuparse en ciertas funciones para poderse adaptar a la altura. Okay. Entonces, por eso es que días antes a los ascensos debes cuidar mucho tu alimentación. Entonces, evitar grasas y otras cosas que tú ya sabes, ¿no? De todo ese tema nutricional. Entonces, para que tu digestión esté como relajada y no esté como tardándose mucho en hacerlo. Entonces, cuando vas subiendo, a mí en lo personal, mi digestión, haz de cuenta que dice, todos por favor, porque se tiene que adaptar a la altura. Entonces, me dan unas ganas de hacer del baño a partir de los 4000 y está cañón. Entonces, bueno, ya me fui donde se acaba la vegetación. Donde se acaba la vegetación. y de noche, bueno, nosotros llevamos una palita. Que es cuando vas a ese tipo de cosas, pides la palita y ya. Entonces haces un hoyito, haces ahí del baño y tapas. Pero arriba de los 5000, ahí sí ya no se desintegra. Entonces ahí ya no se vale. Lo que subes tienes que bajar. Lo que subes tienes que bajar. O existe un popotubo, que yo no lo uso porque aparte necesitaría uno de ese tamaño. pero puedes hacerlo el baño en un PVC, que sería lo ideal, de hecho. O sea, que lo usáramos en todo el trayecto. Y entonces puedes hacer el baño ahí, igual lo cubres de tierra, lo que sea, lo tapas y te lo regresas. Pero regresas con él, o sea, y sea popó, sea vómito, sea que sea. Bueno, el vómito probablemente, pero no, al final no, porque no traes nada. O sea, que prácticamente vomitas bilis, saliva,
O sea, no es como... Ojalá Pero puedas no, poner mi pero cara. no a toda la gente le pasa. O sea, Ok. tu cuerpo se adapta de diferente manera. Entonces, no, yo no vomité, por ejemplo, pero hice popó. Sí, pero pipí y demás no. Pero sí, esos desechos, pues al final es que es un congelador. Claro. Se congela y ahí se va a mantener y tampoco, pues prácticamente no hay ni vida silvestre tampoco. Pero decías que no llevan el PVC, o sea, ¿y cómo le están haciendo entonces? Yo me ¿Con aguanté. bolsitas? No, Ok. yo me aguanté todo el rato. Ah, ok. O sea, Sí, y de o sea, hecho, ¿Y abajo los de- demás? Pero no, después de los también, 5,000. es No que hubo haz de casos, cuenta que no hubo después de casos. los 5,000, Hay pocos después casos. de los 5,000 ya, o sea, tú vives como en otro planeta. Ya vas O pensando en sea, otras cosas. Es que no, lo único que puedes hacer es caminar. O sea, realmente ni siquiera tu cuerpo no tiene ni siquiera la fuerza o está tan ocupado en la adaptación a la altura que ni siquiera puedes hacer otra cosa. O sea, yo cuando iba ya de regreso íbamos, yo creo que como 4,800 de regreso, fue cuando yo dije, hey, oigan, ya necesito parar. La palita. Sí. Sí, pero generalmente, o sea, el vómito sí es distinto, pues porque es un poco el como te ayuda a sentirte mejor sobre el mal de altura. Claro. Pero Son sensaciones más que... Ok, más que sí querer. Exacto. ajá, Y y por no le ejemplo, pasa a todo el mundo. Cuando vas, bueno, yo nunca he ido a alta montaña, pero he visto que van como en filita, así, pides la palita y te vas como a una orillita o ahí Ajá. así en la fila dices, espérense todos. No, siempre la regla es que no sea en el camino. Ok. Pero, por ejemplo, hay algunos lugares, nos tocó en Nevado de Toluca, que había agua-nieve, y entonces de subida había agua-nieve y ya íbamos todos así, ¿no? Y hubo un momento en el que necesitábamos varias hacer pipí y no había forma, o sea, no había forma porque había barranco de un lado y del Ajá. otro. Entonces fue así como todos voltéense y las que tienen que hacer pipí suben, avanzan. Entonces pues, ya nos turnamos a hacer pipí en una piedra y todo, o sea, lo más lejos del camino posible. Y ya ¿no? Ya avisamos y ya sigue el camino. Porque la verdad es que la gente también es que somos muy respetuosos, o sea, Claro. al final todos estamos viviendo lo mismo y nos cuidamos unos a otros. Ahora en el lista a mí me tocó el que iba atrás de mí en la acordada, las veces que quería hacer pipí, él era mi guardia. Sí. Entonces él se volteaba y yo hacía del baño y pues... Era la pared Intimidades de tu de baño. montaña. Era la pared de tu baño. Sí, pues es que no hay de otra, o sea, y hay lugares en los que ya se vuelve peligroso que te alejes demasiado, entonces Claro. pues mejor que... Cosas que pasan, pero no se preguntan. Claro, buena pregunta, está En el bien. podcast ahora vamos a hacer una sección que se llame La Palita. Vamos a hacer La Palita. Sí, te pierdes la pena en muchas cosas, porque aparte en donde nos dormimos, por ejemplo, hay refugios en los que están las camas una junto a otra. No te gusta ir ahí, pero pues tienes que dormirte con quien te tocó, o sea, y compartir el baño con quien te tocó, y son parte de las cosas que uno se arriesga a hacer en la montaña. Claro, o sea, creo que Es parte del montañismo, ¿no? Ujú, y sí. parte de la vida deportiva, o sea, yo recuerdo antes de ser corredor, si tú me ponías un baño portátil, yo jamás, o sea, hubiera pensado en entrar a un baño de eso. De que soy corredor para acá, o sea, veo un baño portátil y digo, wow, un baño. Sí te cambia muchísimo la Tiene papel, ¿no? Terminas prefiriendo, bueno, yo hacer del baño en la montaña que en los baños de la gasolinera, por ejemplo. Claro. O sea, yo digo, no, mejor aquí en la carretera, o sea, porque no. Creo que sí, la montaña te termina dando esa conciencia es ecológica, esa conciencia social, esa conciencia en cuanto al tema de basura, en cuanto al tema de desechos, en cuanto al tema de compañerismo. O sea, son cosas no escritas a lo mejor, pero que la misma convivencia, el mismo acto de pertenecer, de estar, pues se van sobreentendiendo, ¿no? Y eso Van es como- implícitas. Claro, o sea, Ahora sí que vámonos hacia el futuro ahora. Estamos grabando evidentemente, pero viene el Road Turista 2023. Ujú. Antes viene el tema del surf, que ahorita platíquenos un poquito. Sí.
Y viene también el reto de la El reto concha. de la que concha. ese, esperemos salga esto antes del reto de la concha y si no, ya les platicamos en redes. Claro. En orden, ¿cómo vamos? En orden, En cronológico. orden, el que sigue es el reto de la concha. Este es un reto que hacemos solamente para divertirnos. O sea, literal es correr. ¿Fechas? Fechas es el 13, sábado 13 de noviembre. 13 de noviembre. Domingo. Ok. Sí, domingo, perdón. Domingo 13 de noviembre, ok. Sí. Y es literalmente correr por una concha. Ya lo habíamos hecho este reto en asfalto, pero ahora no lo quisimos llevar a la montaña. Y también es un poco para que la gente que no se ha animado a ir al trail, pues que lo pueda hacer ahora, que no es propiamente una carrera, que es algo mucho más amigable, es muchísimo menos personas, que además este es un tipo de eventos que se está como poniendo en tendencia, que es justamente para bajar el impacto ambiental, porque no hay tantas personas y tantos papeles y todas las cosas que genera una carrera. Y bueno, ese es el domingo. ¿Es cupo limitado para cuántas personas? Sí, cupo limitado para 40 personas. 40 personas. Sí. ¿Y cuántos kilómetros son? Son 12 kilómetros 12 con kilómetros. 600 de elevación. Casi 600 de elevación tiene la ruta. Se puede caminar, también hay como 3 rangos de velocidad distintas, con pacer como para hiking, pacer para corredores, a lo mejor runners que De no asfalto. tengan la experiencia en montaña, pero que quieran probarse, para que sientan un poco esa barrera, ¿no? Claro. Y ya los que corren un poco más o a mayores ritmos, como trail runners, también habrá un espacio. Y la ruta se les va a dar un mapa para que también podamos tener la seguridad de no perdernos en la ruta, y va a estar marcada también. Va a ser en Ecological, que es en Comanja de Corona, y se pueden quedar a dormir un día antes. Ahí hay glampings, área de camping y cabañas. Súper bien. Y obviamente toda la experiencia con el sello de la casa. Claro, ¿no? toda la experiencia increíble. toda la Es experiencia. que este año quisimos ponerle como una edición diferente, y lo hicimos con tema alienígena y reptiliano y así, Ok. pero eso es una onda para hacerlo más divertido nada más. Súper bien. Son 12 kilómetros, no va a haber palito. No, a ver, palito. palito. Abajo de los 4,000 metros. Abajo de los 4,000, exactamente. Me reía un poco también mientras lo decías de los corredores de asfalto, porque yo cuando hice mi primer ultra, bueno, más bien mi primera experiencia en trail fue en un ultra. Entonces yo decía, pues hay hidratación cada 10 kilómetros, pues en una hora ya estoy, máximo en una hora ya estoy, corrí 10 kilómetros, ¿no? Pero no contaba con esto de la altitud. Sí, pues no era una hora. Claro. ¿no? Pero bueno, experiencias que le van pasando a uno, que justo lo que decía Chuy es como el tema de, a ver, empieza por hacer 12 por una concha, ¿no? Claro, justamente. Empieza a adentrarte. Yo, por ejemplo, no he regresado a la montaña porque mi primera experiencia fue un ultramaratón que dije, no vuelvo. O sea, digo, está padrísimo, está increíble, pero como el de Shark Tank, ¿no? Pero estoy fuera. ¿No? Claro, bye. Entonces, bueno, regresando al orden cronológico, está el reto por una concha y luego está el tema del surf. Ajá. Ese se me antoja muchísimo, platíquenos. Sí, ese más. Sí, bueno, es un surf camp. Okay. Justo con la intención de podernos... La playa, creo, acá en la ciudad muchos lo vemos solo descansar, ¿no? Alberca, bronceado o party. Sí. Y sí, vamos a tener de todo, definitivamente, pero queremos vivir la experiencia y llevarlos a vivir la experiencia del surf. Hemos hablado también mucho que tenemos un poco la idea de que no es como tan deportivo, y sí, también, o sea, obviamente vives la experiencia, pero también se requiere de tener esa adrenalina, de poder entrar, de poder subirte a la tabla. No es difícil, en realidad, es un tema de sentirte con algo de seguridad dentro del mar y poder tener el equilibrio necesario que vamos a entrenar previamente para poderlo hacer. Pero es una experiencia de 4 días, 3 noches. Estaremos practicando surf con los expertos de la zona de Ixtapa. Son campeones nacionales, gente que participa y tiene mucha cultura de surf en México y también con algo de Estados Unidos.
Y vamos a practicar paddle, que es stand-up paddle, esta tabla que es un poco más grande, vas parado con un remo. Y bueno, todo eso desde un mes antes queremos crear la experiencia introductoria al surf y vamos a estar entrenando aquí en León propiocepción, fuerza, movilidad, Animal Flow, que también habrá Animal Flow en algunos momentos del camp en Ixtapa. Tenemos para nosotros una casa en la playa con alberca privada, playa privada. Estaremos muy tranquilos y creando los traslados tanto al estero para tener la sesión de pádel, como a Playa Linda, que es una playa muy conocida por los surfers de la zona. Y ahí tenemos olas para principiantes que vamos a poder ahí practicar unas buenas horas. Perfecto. ¿Ese qué fecha es? ¿El qué, perdón? Y el trail, tenemos un trail también en ese viaje, que son 15 kilómetros. 15 kilómetros, hike o trail también en una zona de selva súper bonita dentro de Ixtapa. Llegamos a un mirador, bajamos y terminamos la ruta con 3 kilómetros en la playa y la meta es el mar, literalmente. La fecha es del 2 al 5 de diciembre. Ya estamos a unas semanas de cerrar registros y empezar entrenamiento. Y empezar entrenamiento, que sí, eso, bueno, hay gente que ha dicho, nos han hecho preguntas, bueno, pues si es en la playa, ¿cómo vamos a entrenar? Pues justo eso que decíamos, ¿no? Movilidad, que es parte integral de lo que hacemos tanto para montaña como, de hecho hemos visto que hacemos movimientos muy similares para subirte a la tabla o para pasar una piedra en la montaña, o sea, ahora pues vamos por montañas pero de agua. Totalmente. Por ahí yo he leído un poquito del tema de surf que es muy similar, ¿no? Al tema de la montaña, porque al final pues dependes del mar, dependes de cómo viene la ola incluso, ¿no? O sea, no puedes controlarlo. Sí, no, también es un tema muchísimo de enfrentarte a la frustración. Y depende de cómo lo vayas tomando, ¿no? Nosotros fuimos a hacer el scouting y conocer todo el lugar y todo, y tomamos las lecciones de surf, y pues entramos y así a nadar, y una y otra ola, y otra, y en chinga, ¿sí? Ay, perdón, dije en chinga. Una ola tras otra. Y ya después nos fuimos dando cuenta que no era así, o sea, que tienes que esperar, que observar, que entonces ya empieza a conectar, ya empiezas a conectarte tú con el mar y con tu cuerpo, y entonces ya dices, bueno, esta sí, esta no, y entonces empiezas a disfrutarlo de manera diferente. Entonces, pues es algo que yo no había hecho nunca. También fue algo de que, pues hay que hacerlo, sí hay que hacerlo. Y hay que compartirlo con más gente, y la verdad está muy padre. Qué padre. Sí, está muy padre. Y Road to Ixta 2023, Ajá. Ya tienen más o menos las fechas. Sí. Y platíquenos las montañas, en qué orden son. Y obviamente, pues la cumbre final es el Ixta, ¿no? Ixta, sí, hemos elegido Ixta porque consideramos que es incluso la montaña más difícil de México. Okay. No es la más alta, es la tercera más alta. Ya a veces nos olvidamos de Don Goyo, que ahí está prohibido porque no podemos subirlo, pero es la tercera montaña más alta, tiene mucha complejidad técnica. Sin embargo, bueno, menos trabajo con crampones, algunas cosas técnicas distintas al Pico de Orizaba, pero sí, empezamos Road to Ixta 2023 en febrero. La primer cumbre es Nevado de Colima, la segunda, la que vamos en marzo, es Malinche, la tercera en abril, Nevado de Toluca, que también es bastante alta, aunque muy comercial. Sí. Y por último en mayo Iztaccíhuatl. Entre ellas cada mes están montañas de la zona, ¿no? De Guanajuato. Vamos a La Bufa, vamos al Gigante, vamos a Cubilete y Culiacán. Y el Culiacán, la montaña más alta de Guanajuato. Toda la planeación de las montañas locales está hecha de acuerdo a la dificultad del mes. O sea, se planea el entrenamiento y es un objetivo diferente cada montaña para poder completar ya sea kilometraje, metros de elevación o tiempo. Entonces, para eso es la calendarización así, de esa manera. Perfecto. Chuy.
¿Se te antoja? Road to Vista 2023. Sí, si va a haber palitas. O te llevo Popotú. Claro, sabiendo cómo se maneja esa parte, sí. Muy bien, pues algo más, Chuy, para cerrar. Pues recordarles que, como bien lo comentaron aquí también, la parte física y la parte mental, la parte nutricional, yo tengo que hacer comenzar. Claro. Totalmente. Revisar, o sea, si vamos a someter a nuestro cuerpo a un esfuerzo para saber dónde podría estar su límite, pues también responder en este mismo sentido. Me imagino que por las condiciones de altura es muy importante estar checando niveles de hemoglobina, estar suplementando con hierro. Y pues bueno, checar toda esa parte y para aún así estar más cerquita de las probabilidades de éxito. Exacto. Totalmente. Sí, pues venir por unos Speed Goat. También aquí a kilómetro 7. Con sus Con sus lámparas, mochilas, claro. claro. Tú haces tu comercial de nutrición y yo el comercial de la tienda, ¿no? Saber que en la tienda pueden encontrar todo lo necesario, evidentemente. Si no es en la tienda, compren lo necesario, o sea, evidentemente hay que estar bien preparados, lo que siempre decimos, ¿no? O sea, recalcarlo, buscar profesionales, buscar guías, buscar entrenadores, buscar fisioterapeutas, ¿no? O sea, entre más preparados vayamos, tenemos más posibilidades de disfrutarlo, de ver el tema del paisaje, de ver el tema de la palita, disfrutar toda la experiencia y que no sea una mala experiencia de decir, ay, es que iba mal entrenado y pues me mareé o me pasó esto, ¿no? Entre mejor preparados vayamos en equipo, en nutrición, en entrenamiento, lo vamos a disfrutar más. Y pues muchísimas gracias, que sea la primera de muchas que vengan a platicar con nosotros. Muchas gracias. Y pues nos vemos en la que sigue, ¿no? Okay. Sí. En Ya vas el a reto de volver. la concha. Sí, El reto de la concha. Yo sí me animo, porque justo lo que decíamos hace rato del tema mental, a mí me pasa siempre en los fondos para maratón, que voy en el kilómetro 20 y tantos y digo, ay, pero ahorita voy a llegar a desayunar, ¿no? Es mi motivación. ¿Algo más que quieran agregar? No, pues nada más darles las gracias por este espacio. Sí, muchas gracias y pues creo que eso, que la gente decida vivir experiencias diferentes, ¿no? Creo que nos hace falta a todos como sociedad y en lo individual. Creo que a veces hemos visto ahí que la gente regresa a casa con nuevas anécdotas, nuevas cosas que contarles a su gente y se maravillan. Entonces yo creo que eso nos hace falta y en León somos una ciudad de montaña. Es increíble, pero hay mucha montaña. No hay que dejar de ir a la montaña. Totalmente. Chuy, muchísimas gracias. Mariana, Yair, muchísimas Muchas gracias. Nos vemos la siguiente en Platicando la Carrera. Saludos. Listo. Platicando a la Carrera, un podcast de Kilómetro 7. Correr es un estilo de vida. Correr es compartir, convivir. Correr es hacer comunidad. Platicando a la Carrera. Entrevistas, tips de nutrición, recomendaciones de tenis y accesorios, anécdotas, competencias y mucho más.